Bendito pueblo de Dios, bendita hermana, bendito hermano en Cristo Jesús, bienvenidos a las riquezas que nos permite Dios y que nos trajo por medio de nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos que hemos tenido el privilegio de ser llamados a este bendito camino y a los escogidos. Bendito hermano y bendita hermana, antes de empezar este bendito culto, siempre oro y le pido a Dios que me permita en todo momento ser un instrumento, un portador de su bendita verdad, sabiendo que va a haber un juicio, y el que en juicio empieza por nosotros, por su casa, por los que dimos testimonio, y que Dios, si fuimos piedra de tropiezo con mentira y por engaño, hay un justo juicio que es un tormento eterno, y créame que yo tengo temor y horror de ir a un lugar de esos, porque yo tengo la certeza y la convicción de que así va a ser y lo predico. Para ello, bendito hermano y bendita hermana, aparte de rogarle y pedirle a Dios que me permita ser un instrumento, debo de venir con la conciencia tranquila delante de Dios, sabiendo que estoy guardando sus mandamientos para que pueda ser digno de ser escuchado y ser digno de ser utilizado por Dios y por mi Señor Jesucristo. También, antes de empezar este culto, le he pedido a Dios con todo mi corazón para que dé un fruto de vida. Le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso. Para los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, y de un fruto de vida. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en Brasil, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita, bendito hermano y bendita hermana. Así, entonces, podemos empezar este bendito culto, esta bendita enseñanza que corresponde en este jueves a la enseñanza número 6 de Segunda de Samuel en el Antiguo Testamento, del libro de Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 17. Vuelvo a repetir, capítulo 3, versículo 17. Una vez que Abner, el siervo de Saúl, que también siguió a Saúl y que ya vimos el fruto de pecado que este varón ha tenido desde que siguió, y que por venganza, por haber sido exhortado por Isboset, el rey, no puesto por Dios, pero finalmente el rey de Israel, le exhortó, él se molestó, y no por un corazón contrito ni arrepentido, fue a hacer un pacto con David, sabiendo y teniendo el conocimiento Abner que Dios lo había prosperado, pero que él estaba haciendo una piedra de tropiezo, y que fue una piedra de tropiezo por años para que David no reinara a todo Israel, porque Abner tenía jerarquía, tenía poder sobre el mismo rey y sobre todo Israel y los ancianos de Israel. Entonces, aquí también vemos, bendito hermano y bendita hermana, cómo un adversario tiene poder para convencer y para mandar. Por eso dice en el versículo 16 que una vez que
mensajeros Abner a David. David aceptó cuando se le dijo que iba a entregar el reino de Israel, pero David dijo, ok, pero lo primero que vas a hacer es regresarme a la hija de Saúl, Mical, que me había sido dada por esposa y que me la quitaron. Y ya profundicé esas enseñanzas proféticas, bendito hermano, de cómo la regresaron y su esposo la fue siguiendo y llorando hasta que Abner le dijo, vuélvete a tu casa. Dice en el versículo 17, y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre ustedes. Ahora, muy importante, los ancianos de Israel. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en el Antiguo Testamento siempre Dios habla con parábolas, habla con sombras, porque un anciano en aquel entonces era un varón de avanzada edad, 70, 80 años, que representaba una enseñanza como alguien sabio, como alguien maduro. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo cuando tenía 20 años, poniendo ejemplo ya no como cristiano, voy a poner ejemplo de los del mundo. Una persona, yo tengo amigos que todavía viven, que fueron jóvenes y que han llegado a la tercera edad. Estos amigos con los que yo conviví, hacíamos una obra totalmente diferente a la que hoy hacemos, totalmente diferente. Y recordando la obra que nosotros hacíamos de jóvenes, pues me acuerdo la insensatez, la falta de madurez, las obras que hacíamos, exponiendo nuestras vidas cuando tomábamos, cuando manejábamos, tomados, cuando íbamos a fiestas, cuando salíamos a carretera tomando, etcétera. O sea, mucha obra insensata. Una vez que uno madura, es muy raro que tenga esa conducta. Generalmente tienen otra conducta. Y también la gente que ha quedado viva y que ha llegado a una edad madura, puede dar consejo a los jóvenes, puede dar consejo sano a los jóvenes para que no les vaya a venir alguna desgracia. Bueno, eso representa la ancianidad, sabiduría y dar consejo a los que tienen menor edad. Acomodando lo espiritual el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, un anciano no habla la Biblia ya de la carne, no habla de cosas terrenales. Una persona de 35 años o 40 años puede llegar a tener una madurez espiritual y llamarse anciano. Sobre todo, aquellos que nacen en cuna cristiana y que sus padres, si tienen unos padres verdaderamente cristianos, han dedicado sus vidas a ser obedientes con Dios y a cumplir el mandamiento de instruirlos en este camino y de sacarlos del mundo y no entregarlos a Moloch, sino entregarlos a Cristo Jesús. Y así como Cristo Jesús fue por María y José enseñado y el niño iba creciendo en sabiduría por sus padres, así también nosotros tenemos el mandamiento de instruir a nuestros hijos en este camino. Y cuando los instruimos en este camino, yo le aseguro que cuando su hijo tenga 25 o 30 años, va a tener una madurez espiritual y lo pueden considerar un anciano espiritual. En Hebreos, la bendita palabra nos dice que la madurez espiritual no es una edad física, sino es discernir entre el bien y el mal. Eso es la madurez, eso es llegar a ser anciano.
cuando uno alcanza a comprender y a discernir la mesa del diablo, lo que es del diablo, lo que es del César y lo que es de Dios. Y cuando uno alcanza esa estatura, bíblicamente se le llama una madurez espiritual o bien ancianos. Y en una iglesia siempre debe de haber ancianos espirituales para la obra de Dios. Bueno, aquí, como una sombra de lo que iba a venir, Abner fue con los ancianos que representan madurez de Israel. Recordemos que el reino había sido dividido, que cuando Dios dejó a David como rey, solamente gobernó en la tribu de Judá o en la descendencia de Judá, y que todas las demás tribus estaban gobernadas por Isboset y por este varón que había puesto Abner. Bueno, entonces Abner habló con los ancianos de Israel cuando David aceptó el pacto, diciendo: hace ya tiempo ustedes procuraban que David fuese rey sobre ustedes. Fíjense bien, el fruto que habían tenido los ancianos de procurar que David fuera rey sobre Israel también, pero por medio de este varón no se había permitido. Pero en el corazón de estos ancianos ya había el procurar. Y también, bendito hermano y bendita hermana, quiero decir algo. Miren, nosotros como pueblo de Dios, a todos los que hemos sido llamados, o tenemos nosotros y procuramos que Cristo Jesús sea nuestro Rey, cuando amamos la instrucción, cuando amamos la corrección, cuando amamos y por fe creemos en la locura del Evangelio, que es una muerte, que es una consagración y es cargar con nuestra cruz. Y hay muchos que procuran tener a Cristo Jesús como Rey, como gobernador. Hay otros que aman más las tinieblas y procuran tener de Rey a Saúl o a su descendencia. Pero hay quienes procuran, quienes tienen hambre y sed de justicia para escuchar la verdad. Dice en el 18, ahora pues, hacerlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Recuerde que la bendita palabra nos enseñó el día de ayer en estas enseñanzas que este pueblo de Israel se iba debilitando, iba perdiendo fuerza y que David iba teniendo fuerza. Así este pueblo ya estaba débil, este pueblo ya estaba siendo zarandeado por los enemigos. Entonces, por eso este hombre, no por un arrepentimiento genuino, recuerde, sino por una venganza, dice: ahora pues, hacerlo. Procuraban, es hora, vamos a que nos reine David, porque Jehová, fíjese bien, ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos. Y este lo sabía, pero medite, hermano, meditemos. ¿Cuánto tiempo lo supo? Y él prosperó y puso a alguien que no había puesto Dios y pecó. Pero vuelvo a repetir, aquí lo hizo no por un arrepentimiento genuino, sino lo hizo por una venganza, porque se le prohibió tener a una concubina de las que fue de Saúl, recuerde, y que la tomó por mujer. Por eso estaba haciendo todo esto. Pero también aquí hay enseñanza profética. También, fíjese bien, Jehová ha hablado también a nosotros. ¿Cómo nos habla Jehová? ¿De qué manera puede hablar Jehová hoy en nuestras vidas? Primeramente, nadie puede escuchar la voz de Dios si no es un ser espiritual, si no tiene su imagen. Nosotros, cuando entró el pecado, adquirimos la imagen del diablo y nos convertimos de seres espirituales a seres carnales y terrenales. Y obtuvimos un fruto que es la imagen del terrenal, la imagen
animal. Cuando por misericordia vino Dios y nos regresó lo que habíamos perdido, nos resucitó espiritualmente. Y solamente cuando tenemos la imagen de Dios que es espiritual, solamente es bíblicamente el pacto para poder tener esta riqueza de poder escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿de qué maneras puede escuchar un ser espiritual la voz de Dios? Por medio de la lectura, porque la bendita palabra de la Biblia es una palabra viva, es la boca de Dios. Por medio de un hermano o de una congregación o de una prédica en Cristo Jesús. Por medio de Cristo. Ahora bien, Jehová ha hablado a David. Y de igual manera, hoy sabemos que Dios ha hablado por medio de esta palabra y nos ha dado el conocimiento, Jehová, diciendo que por la mano de su siervo Jesús, libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos. En el Antiguo Testamento, como una sombra, Dios había dicho que por la obra de David, por la mano de David, Dios iba a librar a su pueblo de los adversarios, de los filisteos, que ya Dios nos ha permitido profundizar quiénes son los filisteos el día de hoy. Son los fariseos, son los cristianos que se disfrazan de ángeles de luz, que se jactan de ser apóstoles, que andan en la carne y que engañan y que son enemigos. Ahora bien, es nuestro libertador, el único nombre dado a los hombres por Dios en su Biblia, en esta palabra que nos ha hablado, en el cual podemos ser salvos y libertados. Cristo Jesús. Dios le dio la facultad a Cristo, que fue su siervo, y Cristo Jesús le sirvió a Dios, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Él le dio poder a Cristo Jesús, y solamente por medio de Cristo Jesús somos protegidos y somos liberados de nuestros enemigos. Ahora, libraré. Libraré viene de libre. Ahora, ¿qué es lo que quieren los fariseos? ¿Qué es lo que querían los filisteos? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Esclavizarnos y llevarnos a cautividad. Cristo Jesús nos vino a dar libertad, nos libró de la cautividad, nos sacó de una cárcel, que es la esclavitud, en una obra infructuosa que no aprovecha para hacer tesoros donde no hay ladrón ni polilla, para ir haciendo tesoros y acercándonos cada vez más a la promesa eterna, que es la vida eterna, y esa obra nos trae amargura, nos aleja de Dios, y es una obra para la cual nosotros no fuimos creados ni diseñados. De igual manera, hablando y poniendo ejemplos con parábolas, el ser humano no fue creado para estar en una cárcel física, en cautividad, para dormir en una celda con grilletes, en una cama fría. No. Por eso, cuando lo sacan de su vida cotidiana y lo llevan a una cárcel, como esta vez, por ejemplo, el presidente de Venezuela, Maduro, que después de tener todas las riquezas, todas las comodidades en su casa, toda la libertad, yates, viajes y todo, ahora está en una celda fría, chica, que no les permiten salir más que una hora al patio, y está totalmente en algo para lo que no fue hecho y por naturaleza sufre. De igual manera, nosotros, esta obra que trajo el enemigo y que permitió Dios por el pecado, es una obra que nos trae amargura, que nos trae envidia, que nos trae altivez, que nos trae soberbia, que nos trae odio, que nos trae todo, como está el ser humano en esa obra. Bendito hermano, que nos jacta. Así que Cristo Jesús, Dios habló por medio de sus profetas y nos dijo que Cristo Jesús nos iba a librar por el Evangelio
de esa cautividad. Y luego una vez que ya estamos libres, entonces hay una persecución por medio del pueblo del diablo, de los que se disfrazan de ángeles de luz y son ministros del diablo, que se dicen que son iglesias cristianas, pero que quieren llevarnos otra vez a la cautividad, que predican la amistad con el mundo, que meten ídolos y dioses como el trabajo, las escuelas y todo lo que nos quita el pacto de santidad y de una consagración para prepararnos en este planeta Tierra en donde somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos. Así que el único que me ha librado el día de hoy del engaño, de la cautividad, a su nombre gloria, es Cristo Jesús proféticamente. ¿Y cómo me ha librado? Con su palabra, con la verdad, con el Evangelio de San Mateo a Apocalipsis. Porque dice, la verdad los hará libres. Y la verdad los hará libres. Y la verdad la trajo Cristo Jesús. Ahora, ya son profecías, bendito hermano y bendita hermana, que se cumplen el día de hoy. Dice entonces, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Gloria a Dios. Y hoy, bendito hermano, por la gloria de Dios, después de 18 años y medio de que Dios me llamó a este camino, hoy puedo dar testimonio de su fidelidad, que en este tiempo me ha librado del adversario y no he regresado a la cautividad ni al mundo, porque Dios es fiel y el Rey que me dio está vivo, y cuando nosotros creemos y le amamos, tenemos esta bendita riqueza. Dice en el 19, habló también Abner a los de Benjamín, que era la tribu precisamente de donde el rey Saúl fue escogido, la tribu de Benjamín, no sus hijos, sino la tribu. Habló también, y fue también Abner a Hebrón a decir David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Así que Abner, por vengarse, fue a los de Benjamín y fue a todas las demás tribus que estaban en Hebrón, fue a los ancianos para convencerlos de entregarse bajo el reinado de David. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que todo esto lo permitió Dios para hacer su obra y para cumplir lo que Dios había dicho cuando Saúl pecó, que ya se había provisto de un rey para ungirlo, no para reinar nada más en Judá, sino en todo Israel. Y que todo lo mueve Dios. Recuerde que nosotros somos instrumentos para que se cumplan todas las profecías de Dios. Instrumentos, sea del mal o sea del bien. Porque de igual manera como estamos viendo, Dios utiliza a los pecadores para que su bendita palabra se cumpla y dé lugar a beneficio de los santos. Vino pues, dice en el versículo 20, vino pues Abner a David en Hebrón. Ahora ya recordemos que la primera vez mandó mensajeros. Esta vez ya vino personalmente Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Ahora, también aquí hay representación. Bendito hermano y bendita hermana. También hay enseñanza. Mire, David representa a nuestro Señor Jesucristo muchas veces, o a la iglesia. Así, bendito hermano y bendita hermana, cuando alguien, como vamos a ver más adelante con David, por ejemplo, que David cometió un pecado grave, cuando no fue a la guerra, y Dios lo castigó fuertemente,
Cuando alguien peca, se queda sin alimento, se queda sin el banquete, se queda sin la fiesta, sin el gozo, sin la alegría, sin el pan de vida. Uno de los castigos que Dios manda cuando nosotros pecamos es quitarnos el discernimiento y la comprensión de su bendita palabra, aunque vayamos a una iglesia a meternos. O sea, pongamos de ejemplo a los fariseos. Cristo Jesús siempre habló con la verdad. ¿Cuántos le entendían? De los pecadores. ¿Cuántos no podían tener ese pan? ¿Cuántos rechazaban ese pan? Porque Dios no se los concedía por pecadores. Así de igual manera, un pecador, cuando se llega a arrepentir genuinamente, como David, Cristo Jesús le vuelve a poner la mesa. Porque el banquete el día de hoy es la comida espiritual y la bebida espiritual. Tener o ir a un lugar o una iglesia donde tengan las canastas llenas de peces y de panes e ir hambriento y ser satisfecho. Eso es, bendito hermano, el banquete. Porque nuestro pastor, el nombre que nos ha dado Dios, que es Jesús, es un rey, y este rey nos trajo un banquete espiritual que es su bendita palabra. Entonces, es lo que estamos aprendiendo aquí, bendito hermano y hermana. Y dijo Abner a David, perdón, déjeme ver, es el... Vino pues Abner a David en el 20, a Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que en él habían venido. Claro que cuando hay un arrepentimiento genuino, bendito hermano y bendita hermana, pues la bondad de Dios la aprovechamos y de Cristo Jesús, pero cuando no, y cuando ya está predestinado por Dios, aunque uno se arrepienta, aunque uno quiera volver, y cuando no lo hace genuinamente, Dios utiliza instrumentos para maldición. Fíjese bien. Y dijo Abner a David una vez que comió, una vez que estuvo con el banquete y que hizo pacto. Yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor rey a todo Israel, una vez que comió. Ahora, juntaré, pero no con un corazón genuino y arrepentido, sino por una venganza. Para que haga contigo pacto el pueblo de Israel y a todos los que yo, y tú reines como lo desea tu corazón. Y David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Pero meditemos en esto. Yo me levantaré, dijo Abner una vez que comió en el banquete, y juntaré a mi señor rey, y juntaré, ponga atención, juntaré a mi señor el rey, a todo Israel. Y meditemos en esto. Para que hagan contigo pacto. Para que hagan contigo pacto. Muchos dicen que Dios es Dios de pactos, es cierto. Jesús vino a tenernos un pacto, pero de igual manera nosotros también podemos hacer un pacto. Sí, también podemos hacer un pacto. Ahorita voy para allá. Así como David y Jonatán hicieron un pacto, cuando Cristo Jesús vino a mi vida con el Evangelio, con las buenas nuevas de salvación, y se me dio el conocimiento de las riquezas y de las promesas, y se me dijo que me tenía que arrepentir, que salí del mundo. Entonces yo le dije, Señor, quiero aceptar y te prometo, ahí está el pacto, y te prometo, Señor, te prometo guardar, te prometo sujetarme, te prometo tomar mi cruz, te prometo, Señor, gracias por perdonarme, yo acepto este pacto, pero de igual manera, Señor, en mi corazón está el decirte que yo lo voy a cumplir y me voy a sujetar a ti.
Así, bendito hermano y bendita hermana, Juan el Bautista gritaba en el desierto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué hace un rey? Un rey gobierna con una ley y el pueblo te tiene que sujetar. Y así, en toda la historia del planeta Tierra, todos los reyes que han habido antes de Cristo Jesús, habían leyes que si no las cumplía el pueblo, los mataban o los excluían del pueblo. Como aquí también, en México, tenemos una gobernadora y hay una ley escrita y en esa ley hay cárcel, hay castigo, hay multas. Así también en el reino de los cielos tenemos una ley. Y todos los que queremos a Cristo Jesús como Rey, primeramente nos tenemos que arrepentir y salir del otro gobierno terrenal que es Satanás, arrepentirme y venir. El primer pacto, la primera promesa es arrepentirme genuinamente. Y lo demás es prometerle a Dios que voy a ser íntegro. Entonces aquí está, bendito hermano, para que hagan pacto contigo o para que acepten el pacto, ¿verdad? Como rey contigo. Y tú reines como lo desea tu corazón. Ahora, verdaderamente, bendito hermano y bendita hermana, en el corazón de uno está el reinar, porque de igual manera puede haber una contradicción aquí, porque hablando de reinado, habla de altura, habla de sujetarse, habla de un trono. Y nosotros también somos reyes y sacerdotes. Pero quiero decirle que en este camino, el reinar, aquí abajo, el llegar a ser un rey o un sacerdote, no es como en el mundo, de tener riquezas, de tener aplausos, de tener gloria del hombre. Aquí es todo lo contrario. Aquí llegar a tener el privilegio y la riqueza de ser puesto por Dios para gobernar y para dar testimonio, que se nos dé un don, es volvernos sirvientes, es humillarnos, es todo lo contrario, es humillarnos, es servir, es lavar pies, es humillarme. Y en el tiempo que esté aquí con este bendito don, humillándome, entonces si me humillé, ya en la promesa eterna me exaltará Dios y me dará un nombre junto a nuestro Señor Jesucristo, como nos los enseñó nuestro Señor Jesucristo, que Él primeramente se humilló tomando forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz y vino a servir. Luego Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo hizo Rey de Reyes. Entonces, en mi corazón está el querer ser rey. Sí, yo quiero decirle que cuando fui llamado a este camino y tuve el privilegio de comprender por la cabeza de Cristo Jesús, para lo cual fui llamado, entonces procuré con diligencia poner mi mirada en la meta, en el galardón y correr con paciencia la carrera para llegar a tener un crecimiento por Dios y tener la riqueza de que Dios me escogiera y no el hombre con un diploma o con una escuela teológica, sino que Dios me escogiera para darme un don y para hacerme un gobernante, un representante. Entonces, sí está en mi corazón, porque yo sé que esta obra vino de Dios, que para esto me llamó Dios, para trabajar en su obra y sabiendo que esta obra me lleva a la vida eterna. Y es lo que debe de estar en el corazón de cada uno de los que han sido llamados y han comprendido el bendito camino. Bueno, primeramente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo también tenía este fruto en su corazón. David despidió luego a Abner y Abner se fue en paz. Y en paz es que cuando David aceptó el pacto y lo sentó a su mesa, bueno, hubo una reconciliación de parte de David, mas no el pago que le va a permitir Dios.
de parte de David. Bueno, bien. Y vuelvo a repetir, Dios también puede perdonar muchas veces a alguien que tuvo un crecimiento espiritual, que cayó, pero que no recayó, recuerde. Ahora, y aquí que los siervos de David, de Joab, venían del campo. Recuerde que este Joab es aquel que había seguido a Abner, y es aquel que Abner le dijo: ¿hasta cuándo la espada consumirá a su hermano? Recordemos que Abner fue el que mató a uno de los hermanos de este varón de Joab. Entonces, he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo, de regreso, y traían consigo gran botín de los filisteos, ¿verdad? Porque en todo momento estaban en guerra. Cuando habla de gran botín, bendito hermano y bendita hermana, el día de hoy, sabemos que un botín es oro, es plata, son riquezas. También nosotros los siervos de Cristo Jesús, cuando salimos a la guerra, que es el Evangelio, es a evangelizar. Y mediante el Espíritu Santo y mediante el Evangelio se convence a alguien que era del mundo, que estaba cautivo, que era del diablo, y se convence y lo traemos a la cruz, traemos un botín. ¿Por qué un botín? Porque en el momento en que el Espíritu Santo convence a alguien de pecado y se bautiza, en ese momento, en el momento que Dios le quitó el pecado mediante la sangre de Cristo Jesús y fue limpio, es oro, se volvió puro. El oro representa pureza, santidad o plata, y lo traemos al altar, lo traemos a la casa de Dios. Entonces, todo esto es profético. Estos varones, estos siervos que hoy representan la iglesia de Cristo, venían con un gran botín. Traían consigo un gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, porque se había levantado para regresar a traer a todo el pueblo. Pues ya lo había despedido David y él se había ido en paz. Y luego de que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Fíjese bien, le hicieron saber a este Joab que Abner había venido y que David lo había recibido, le había hecho banquete y se había ido en paz. En paz es perdonado por Cristo Jesús. Ahora, y se fue en paz. Pero Joab, recuerde que le habían matado un hermano. Y acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que aprendimos mucho en este bendito libro de David, del fruto de David, a lo contrario de lo que vamos a aprender aquí. Acuérdese cuántas veces Saúl quiso matar a David, cuántas veces lo persiguió, cuántas veces David padeció por la persecución de Saúl. Y las dos ocasiones que Dios le puso su vida en su mano para que David lo matase. ¿Y se acuerda qué dijo David? Líbreme Dios de matar a un ungido de Dios. Líbreme Dios de matar a un... ¿Se acuerda cuál fue la enseñanza que vimos en eso? Que en el Nuevo Testamento, nosotros como pueblo, Jesús dijo: la venganza es mía, déjenmela. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, a mí me han matado espiritualmente a muchos hermanos en Cristo Jesús. Pero yo no me voy a vengar, hermano, ni voy a matar a nadie, ni voy a maldecir a nadie, porque la venganza es de Cristo y tarde o temprano Él dará la retribución a cada uno. También la bendita palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que nosotros como pueblo de Dios, si un hermano o una hermana me
hace algún delito que esté escrito en la nación donde vivimos y me hace un daño, yo no puedo ir a llevarlo y a denunciarlo a la autoridad, a un hermano, no a un impío, a la autoridad puesta por los hombres. Yo no puedo llevarlo a juicio con los hombres. Y de igual a un impío, porque el juicio es de Dios. Dice, no lleves a tu hermano ante las autoridades. Aquí, si a mí un hermano me roba, me mata físicamente a otro hermano, yo no lo voy a ir a denunciar. Yo no. Como pueblo tenemos una ley. Y el juicio empieza por la casa de Dios. Cristo Jesús dijo, la venganza es mía. Y así vemos, también bendito hermano y bendita hermana, que todos estos varones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que fueron aserrados, que fueron perseguidos, que fueron encarcelados, que fueron latigueados, que fueron apedrados, jamás ninguno de ellos tomó venganza de los que mataban. Nunca. Todos los justos sabían. Y recuerde, hay multitud de pecados. Este varón que aparece aquí de Joab y sus dos hermanos salieron a seguir a David, salieron del mundo, eran siervos, eran justos. Recuerde que vimos que al que mataron eran como una sierva que se movía. Todos esos frutos que Dios nos indica son de justicia, pero nos podemos distraer en algo. Ha habido muchos que han pecado en una o en otra cosa. Y aquí vamos a ver un pecado que hace Joab, de vengarse y de no haber apagado con la presencia de Dios ese odio o esa venganza o ese rencor, porque quiero decir también, bendito hermano y bendita hermana, que todo el tiempo que Dios me ha permitido estar en este camino, Dios, ese coraje que da cuando el león se quiere llevar a la oveja, cuando matan a un hermano, Dios nos consuela, Dios nos sana, Dios nos quita ese peso. Bueno, entonces dice, y luego que llegó Joab y todo el ejército, se le dio aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey. Esto quiere decir, vino a un arrepentimiento, ¿verdad? Y él le despidió y se fue en paz. Cuando se le da el mensaje a Abner que se fue en paz, el rey lo recibió. Ten cuidado. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese y no lo mataste? Porque él es enemigo, porque él es adversario. Tú conoces, le dijo a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Ahora bien, meditemos en esto, bendito hermano y bendita hermana. ¿Podré yo ser más sabio que Jesús? ¿Podré yo decirle por qué haces así, Cristo Jesús? ¿Por qué perdonaste a este? Como también podemos ver en el libro de... Ay, se me olvidó el nombre de que fue mandado a Nínive y de Jonás. Podemos ver también cómo se molestó y se enojó porque Dios perdonó a los pecadores. Y se enojó y se molestó. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo quiero decirle que cuando uno tiene a Dios, cuando uno tiene ese fruto, y a pesar de que haya habido alguien enemigo que haya tomado vidas y que Dios lo llame y le dé una oportunidad para arrepentirse, a nosotros nos da alegría y nos da gozo.
Vuelvo a repetir, ese fruto es de Dios, no mío. Yo quisiera que aunque tengo, por ejemplo, una hermana de sangre y carne, que Dios llegó por primera vez a su vida por medio mío y por medio de teléfono porque no está aquí, ella era católica igual que yo. Bueno, lamentablemente ella tomó el camino de la carne, del engaño, un cristianismo, y ella ha sido un instrumento, y fue un instrumento para separar en su momento a mi madre, para engañar a mi padre, para engañar a mis hermanos en carne, y, y por culpa de ella se alejaron muchos, y aún de la congregación de hermanos que yo tuve. Sabe que si Dios la perdona, sabe que primeramente yo oro todos los días por ella, a ver si Dios algún día la perdona, porque ella no llegó al conocimiento nunca de la verdad, sino que fue engañada. Y lloro. ¿Usted sabe que si Dios la perdona me daría gusto? O le diría a Cristo, ¿por qué la perdonas? Mira, yo no me voy a meter con lo que un rey haga. No lo voy a cuestionar. Como también en el Nuevo Testamento el mismo Dios dice, a ver, si yo creé a Faraón para un vaso de ira y a otro para un vaso de honra, si yo a Esaú desde el vientre de su madre lo maldije para maldición y a Jacob lo bendije, ¿quién me va a cuestionar del por qué hice así? Dice Dios en el Nuevo Testamento. ¿Quién me va a cuestionar? No, Señor, nadie. Entonces, aquí estamos viendo ya un corazón dañado que se quedó con una carga de no fortalecerse en el Señor y de saber que la venganza era de Dios tarde o temprano. Como muchas veces David le dijo a Saúl, Dios del pago a cada uno de nosotros. Dios del pago, el justo pago. Así que aquí empezamos a ver pecado, porque a un rey no se le podía decir alguna decisión que haya tomado en su gobierno lo contrario. Entonces, aquí, tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada. Y fue mentira, porque también Abner no vino para engañarlo, vino sí a entregarle, vino a cumplir, pero vino por vengarse por el rey Isboset. Entonces aquí también podemos ver que la sabiduría de alguien que ha dejado entrar a Satanás, de alguien que en su corazón no pudo perdonar, porque hay dos tipos de perdón que ahorita le voy a decir. Esto le da un fruto ya de adversidad contra el rey y contra Cristo Jesús. ¿Cuáles son los dos tipos de perdón que pueden haber? Bueno, cuando algún hermano o alguna hermana me hacen personalmente algo a mí y vienen y me piden perdón, yo lo perdono hasta 7 por 70. Pero si el hermano o la hermana me hicieron algo y nunca me pidieron perdón, yo en mi corazón le digo, Padre bendito, yo no quiero esta carga, yo no quiero odiar, por medio de tu poder, yo perdono la ofensa de este hermano o de esta hermana, aunque no me haya pedido perdón, yo lo perdono, y perdonar es no volverme a acordar de ello, hermano. Y quiero decirle que esa riqueza que Dios nos ha dejado del perdón es llevar una carga, no llevar una carga y poder ser ligero para caminar. Porque de igual manera el ser ligero es no llevar alguna carga. Eso es veneno del diablo. Bueno, entonces este llevaba una losa encima. Este llevaba una carga ya, un odio, porque había matado a su hermano. No ha venido sino para engañarte, mentira, ya no tenía, y para enterarse de tu salida y de tu entrada. Razonamientos propios. Y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab
de la presencia de David, que David no le contestó nada, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Siria sin que David lo supiera. Y recuerde, el fruto del diablo es el engaño, es engañar para matar. Aquí cuando uno es recto, porque estamos hablando de un varón que salió de seguir a Saúl, un varón que siguió a David, un varón. Y estamos también aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana, que yo le he dado testimonio que muchos que salimos y tomamos la cruz y seguimos a Cristo, por alguna u otra razón, cayeron, según el pecado que hayan hecho. Aquí estamos viendo un pecado de muchos, la venganza, el odio. Ahora, saliendo Joab de la presencia de David, no le importó nada, envió mensajeros tras Abner para engañarlo y para decirle, el rey David te habla, que regreses. Ese fue el engaño, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Siria, donde ya iba, sin que David lo supiera. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, ir en contra del rey, ir en contra de Cristo, es tener un fruto ya por haber pecado y que Dios me quita su presencia y me permite que entre el enemigo para tener este fruto. Y cuando Abner volvió a Hebrón pensando que David le hablaba, Joab lo llevó aparte, engañándolo, claro, va diciendo, ven, 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 David te habla, ven, ven, vamos. En medio de la puerta, para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asel, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió Abner. Dos enseñanzas, bendito hermano y bendita hermana. Tarde o temprano también Dios da el justo juicio a los que practicaron el pecado. Pero Dios también muchas veces va a tomar como instrumentos a los pecadores. Y les va a venir un mal a ellos. Porque aquí vamos a ver que este varón no va a quedar libre también de la ira de Dios. Así que este varón transgredió y tomó venganza por su propia mano. Le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros ya aprendimos que ni David tomó venganza por su propia mano. Ni David hizo eso, sino que dijo, a un ungido de Dios yo no lo toco. Y ya hemos aprendido, la venganza es de Dios, de Cristo, no de nosotros. Así que cometió un pecado grave por transgredir el mandamiento de David que lo había perdonado y por matar. Porque de igual manera un pecado muy grave es no matarás, no matarás. En los 10 mandamientos dice muy claramente no matarás, y menos a un hermano en Cristo Jesús. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino. Inocente soy yo de esta muerte. Yo soy inocente y mi reino. Delante de Jehová, para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Ahora, yo soy inocente de la sangre. También, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que hablarle un poquito de esto, de la inocencia y de la sangre que hay aquí. Inocente de la sangre. Hoy, como una sombra de lo que iba a venir, nuestra vida, que representa la sangre, o es para dársela al enemigo o es para dársela a Dios. Nosotros, los gobernantes, los reyes y sacerdotes que son puestos por Dios, trabajamos por medio de su presencia para consagrar, para santificar mediante las enseñanzas, mediante nuestras vidas, a los que se van acercando
y enseñarles a que fueron comprados no con oro ni con plata y a que su vida, que es la sangre, tienen que dársela a Cristo Jesús. Pero de igual manera hay adversarios que matan espiritualmente con el engaño y que enseñan a consagrar sus vidas al diablo. Y eso es muerte, porque la palabra muerte significa separación. Eso es lo que significa muerte. Así que o yo me dedico a separar de la cruz y meto ídolos como el trabajo, como las escuelas, y como siempre se lo he dicho, la mayoría de los que se jactan de ser cristianos y están en otra obra, menos en la de Dios, consagrados todos los días, desde que Dios amanece hasta que anochece, entonces yo soy libre, yo me lavo las manos de derramar sangre inocente. Y soy inocente de esa sangre, como dice en Ezequiel. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Le dijo: Ezequiel, yo te he levantado por profeta y te he dado la llenura de mi espíritu para que vayas a mi pueblo a contender ardientemente con un pueblo pecador, por si acaso se arrepientan. Pero si no vas a exhortarlos, si no vas a decirles, si no los vas a enfrentar, yo te pediré cuentas de la sangre de ellos. Pero si tú vas y les dices y los ayudas, serás libre y serás inocente de la sangre de ely así, bendito hermano y bendita hermana, todos los profetas que murieron en el Antiguo Testamento por manos de inicuos han derramado sangre inocente. Y así cuando venga Cristo Jesús, cuando me diga: oye, ¿dónde están esos 900 que yo te permití que llegaras a sus vidas? ¿Dónde están? Y le voy a decir: Señor, tú sabes que yo me dediqué a dar mi vida por medio de tu bendita presencia, porque yo no me jacto. Tú sabes, Señor, que yo siempre di testimonio, que yo siempre estuve en la cruz. Tú sabes, Señor, que yo no fue por engaño, no fue que yo los haya matado, sino ellos decidieron. Y aquí están los poquitos que creyeron. Entonces, en ese momento, yo me lavo las manos igual que David, de sangre inocente o de sangre ajena. Soy inocente en este caso. Por eso dice aquí: cuando David supo después esto, dijo: yo, inocente soy yo y mi reino. Ahora bien, mi reino. ¿Cuál es su reino? A los que gobernaban. O sea, ¿Joab era de su reino? Sí. Pero Cristo y David no nos mandó a hacer esto. David nunca le dio la orden. Por eso dice: mi reino, mi ley, no se lo ordenó. Yo soy libre. No se lo ordenó. Delante de Jehová soy inocente, porque Jehová conoce los corazones y él sabe quién. Y para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner, soy inocente. También de la sangre de Saúl, inocente. Dice en el versículo 29: caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, porque su otro hermano también lo siguió, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Horrible, bendito hermano y bendita hermana, toda esta maldición que el rey David pide a Jehová, un fruto para que tenga toda la casa de su padre y toda su descendencia esta maldición. Y recordemos, estamos nosotros leyendo un libro profético como una sombra de lo que hoy viene, para poder tener temor y temblor, porque si Dios quiere, mañana voy a profundizar
concordando con el Nuevo Testamento lo que significa el día de hoy cada maldición que está profetizada para aquellos que huyeron, para aquellos que tuvimos el privilegio de estar en este camino y pecamos de una u otra manera. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios quiere, y gracias.